hablar mucho, pero quiero un poco ubicar este libro, explicar de qué se trata, de dónde viene y qué cosa es. En primer lugar, ¿quién es Túpac Amaru? O sea, todos han escuchado, creo que hay avenidas, saben mucho, pero en resumen, en una frase, dirigente de la rebelión más grande en la época colonial en toda Hispanoamérica, incluyendo en México, la rebelión Túpac Amaru es la más grande, incluyendo, y es un símbolo nacional en el Perú, pero mucho más allá, es un símbolo en muchos países del mundo, yo creo que en el mundo entero. Han tomado su nombre de dos grupos guerrilleros y él también, lo que interesa mucho a mis alumnos de Estados Unidos, el rapero más importante de la historia, Tupac Shakur, su mamá, que era Pantera Negra, lo nombró Tupac porque había leído sobre ese gran guerrillero peruano, andino. La rebelión fue de 1780-83, pasó de Cusco a juntarse con los carteristas en lo que hoy es Bolivia, y tuvo en jaque a la corona, pero perdió. Y en el libro explico por qué perdió, y perdió al final con la justa, por razones trágicas, tenían realmente en jaque a la corona. Hay correspondencia que se ha estudiado poco sobre los españoles, ¿qué hacemos? Seremos de Potosí al Cusco, nos quedamos con Lima y Buenos Aires, o sea, era un momento de casi cambiar, yo diría, la historia global. En contraste con otra revolución importante, la haitiana, no tuvo un claro impacto global, o sea, no entra siempre en la historia global, pero para mí y para otros autores, es sí de la importancia global. Así que 80-83, una importancia mayor, desde Cusco hasta lo que hoy es medio de Bolivia, pero con repercusiones, con importancia, toda la costa peruana, los Andes, Ecuador y lo que hoy es Chile y Argentina. Así que el impacto es masivo. Termina con 100.000 muertos, un número increíble para un virreinato que con la justa pasaba los 2 millones. O sea, un porcentaje, 5% del virreinato murió. O en la batalla, en la represión, con la falta de medicinas de manera muy trágica. Entonces, la primera pregunta, quiero ser muy claro aquí, y ustedes tienen toda la razón de decir, no hay otro libro sobre Túpac Amaru, no hay otros autores, no hay autores peruanos. Claro que hay, o sea, hay muchísimos, escrito mucho, sobre todo desde la época de Velasco, que llegó a ser un símbolo de Perú. Velasco impuso su nombre, lo puso el símbolo de Túpac Amaru por todos lados, en los billetes, las monedas, etc., ¿no? Lo que yo creo, pues el libro obviamente, lo que pasa es que no contamos con una buena síntesis, un resumen, desde hace mucho tiempo. Son trabajos de un aspecto particular o libros enciclopédicos interminables con mucha documentación, pero no contaba con un libro que contaba la historia de manera fluida. Como explico en la introducción, el prólogo, por mucho tiempo yo no quise escribir este libro. Yo dije, no, tenemos el libro de Carlos Felen, de Flores Galindo, José Vega, de otros. Pero poco a poco me iba encontrando en Cusco, sobre todo, algo en Lima, un poco en las Fuertes, en Civil, el Archivo de Indias, más información sobre varios aspectos. Así que dije, puedo escribir un libro que resume todos los avances y a la vez tener algunos argumentos novedosos. Entonces, solo voy para dejar tiempo para el diálogo, tal vez algunas preguntas, algunos de los argumentos principales. Uno de ellos es el papel de Micaela Bastidas, la esposa de Túpac Amaru, una figura también muy simbólica. Ni sabemos cómo es físicamente. Hay una gran duda de Micaela Bastidas, cómo era. En los textos escolares la tienen una blanca, muy alta, con un cuello largo, pero hay indicios que era afroperuana, que su padre o el abuelo era afroperuano, era un negro, ¿no? Otra fuente dice que era hija del cura. Sabemos menos de ella, pero en el libro lo que yo insisto es el papel fundamental que tuvo en la rebelión. No solo fue la esposa fiel que seguía a Túpac Amaru, sino más bien ella era muy importante en la logística. Es decir, tenemos balas, tenemos medicinas, hemos pagado a la tropa, tenemos coca,
tenemos comida para la batalla. Se encargaba de esto y como buena mujer andina, ella es la que manejaba el presupuesto familiar. Y en el trabajo de Tupac Amaru, que era un arriero, es decir, tenía mulas, él era un hombre, era un cacique, un representante coraca, era un hombre de trabajo, llevaba cosas, sobre todo azúcar y coca, desde Cusco a Potosí, y Salta y Jujuy, compraba más mulas, traía cosas a Cusco. Ella es la que llevaba las cuentas, pagaba las deudas, que hacía, aseguraba el negocio cuando su esposa estaba de viaje. Estaba hablando de un papel fundamental en un negocio así, sobre todo en un momento donde era mucho de crédito. Yo lo que pongo aquí es que ella era, gracias a ella, que manejaba muy bien esa cosa que se llama logística, que los militares o cualquier que sabe luchar es fundamental. Una cosa es la estrategia, pero si uno no tiene balas, si la tropa no tenía coca, si no había alcohol para las heridas, iban a perder rápidamente. Así que yo resalto el papel, y una de las cosas del libro es que estoy muy contento. Por ejemplo, ahora hay dos jóvenes en Cusco haciendo su tesis de licencia sobre aspectos de Micaela Bastidas. Una sobre cómo se ve en el siglo XX, las representaciones, otra sobre ella en la economía andina. Así que es uno de los argumentos principales, y en todos hay mucho que trabajar. Nos falta investigar más y sobre estos aspectos. Un poco más polémico, y ha caído un poco mal a algunas personas, es el papel de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia católica, en el pasado y en el presente, hay que hablar de iglesias, plural. Sabemos que la iglesia tiene aspectos muy diferentes, tiene sectores diferentes. Una cosa es el arzobispo, otra cosa son otros, ¿no? Igual pasa en ese momento. Hay un personaje fascinante, el obispo Moscoso Peralta, y él tiene un rol clave en debilitar a la rebelión. Lo que hace este obispo, que había sido amigo de Tupac Amaru, tiene dos medidas. Primero, la excomulgación. Él dice: Tupac Amaru ya no es católico. Y Tupac Amaru y Micaela eran personas muy fieles. Siempre en la reunión iban con su cura, daban muerte cristiana a todos los muertos, y eso le dolió mucho, le ayudó a la propaganda española, que eran herejes, que eran otros, que eran malos, y este arzobispo, de manera muy inteligente, quiero decir, sacándole de la iglesia, le quitó un cierto honor que tuvo frente a su gente. Otra cosa que hizo, que resalto en el libro, es que en lo que yo llamo la zona roja, la zona de la región del sur de Cusco, Pampamarca, Tinta, Sicuani, provincia de Salta, Chumbivilcas, yendo a la Raya, yendo a Puno, no sé si algunos conocerán un poco la geografía ahí. Él recibía correspondencia de sus curas y sus asistentes: estamos asustados, estos rebeldes han tomado el pueblo, han saqueado la hacienda, han quemado obrajes, unas fábricas horribles donde castigaban a los indígenas. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos de noche, nos escapamos y nos vamos. Y Moscoso Peralta, en un momento brillante, que creo que fue importantísimo, dijo: no, quédense ahí. Tupac Amaru no le va a hacer nada, porque él es incapaz de quemar una iglesia o tocar una monja o un cura. No le va a hacer nada, y eso realmente, efectivamente pasó. Se quedaron ahí, y a pesar que Tupac Amaru, Micaela, los rebeldes, en los primeros meses tenían un control casi total, habían expulsado a los españoles, habían matado a muchos españoles, habían humillado a los corregidores, y como dije, habían quemado haciendas, saqueado obrajes, habían expropiado los tributos, los impuestos que pagaban los indígenas. Estos curas que se llevaban a la iglesia tenían un papel ideológico muy importante. Hacían sus procesiones, decían: no vayan por ese hereje. Y para Tupac Amaru, y Micaela, era como un debate: ¿qué hacemos con la iglesia? Ellos nos están ganando la guerra, pero tampoco podemos
quemarlos, castigarlos, etc. Así que este es un argumento que, como insisto, había curas que apoyaron la rebelión, habían lo que hoy serían, digamos, sacerdotes progresistas con el pueblo, con ellos habían muchos que todo lo contrario y apoyaron radicalmente el Estado español, y eso pasó con este obispo, ¿no? Otro aspecto del tiempo. Túpac Amaru, creo que en el colegio lo que se enseña, yo he dado muchas charlas en colegios, he revisado incluso textos escolares, sabemos el comienzo, 3 de noviembre, 10 de noviembre, y su muerte trágica en Cusco. Creo que es una de las escenas históricas que más conocen. Creo que se hubiera hecho un examen a los alumnos acá. Bueno, las fechas no sé, pero podrían haber hablado de los 4 caballos, la plaza de armas de Cusco, todo eso. Pero esto pasa en mayo de 1781. La rebelión sigue 2 años más. Túpac Amaru ya muerto, Miquela Bastidas ya muerta, un hijo muerto, pero se escapa un hijo, un primo, otro pariente de Miquela, y siguen la rebelión, la llevan al sur, y estos cuando crecen, este es su momento más fuerte, digamos. En 81 fines, 82 y 83, controlan literalmente casi Cusco. Cusco, la ciudad, nunca toman, es un punto aparte, es otro tema, hasta el lago Titicaca, y en alianza con los cataristas una gran parte de lo que es Bolivia. Estos son los momentos de revolución. Cambian todos los españoles, humillados, se tienen que fugar, pero la guerra misma se vuelve mucho más violenta, mucho más cruel, ya no hay intermedio, o sea, ya no hay neutralidad. Al principio Túpac Amaru me quiere decir, no tocan estos mestizos que tengan su bodega, un ejemplo. Están con nosotros, o por lo menos no están con los españoles. En el segundo año, ya una violencia brutal, uno es o rebelde o realista. Y para los mestizos, los españoles que simpatizaban la rebelión, se vuelve muy, muy difícil. Y los españoles, y no he dado toda la historia militar, que han venido de Lima en caballo y han logrado rápidamente, con bastante suerte, capturar a Túpac Amaru, dicen, bueno, ya están, la muerte de ellos, ya está la cosa, es cuestión de pacificación. Pero no, en estos meses, estos años, se vuelve más cruel, y los rebeldes usan táctica de guerrilla. Suben los cerros, bajan a atacar, se van corriendo, y los españoles y los soldados, que a mí la verdad que al leer sobre ellos me da mucha pena, la mayoría son mulatos de Lima, llevados a la fuerza a pelear, caminando al Cusco, ya en el segundo año no tienen zapatos, no tienen carpas, ya están peleando en zona de 4.000, 4.400 metros, o sea, si han subido por acá a Ticlio, digamos, sufriendo, ya tienen poca comida, y estos son los años de tanto, de ese gran número de muertos, que llega a ser 100.000. Ya no hay una cosa que yo convencido que de ninguna manera hubo 100.000 muertos, demasiado, no puede ser. Lo que pasa es que ya no hubo presos. Si los realistas tomaban un pueblo, es decir, esto es un pueblo rebelde, el pueblo por ahí perdonaba a unas viejitas, pero mataba a todos los hombres y en algunos casos todos. Los rebeldes tomaban un pueblo mestizo y también tiene su crueldad. No quiero ser injusto, decir que todo lo malo eran los españoles y todo lo que hacían los rebeldes era bueno. Llevaban, quemaban el pueblo, mataban a cualquiera incluso que hablaba castellano. La definición de realista, Pucacunca, que es término quechua para cuello rojo, llegó a ser el que no está con nosotros es un realista. Así que la gente intermedia, mestiza, quechua hablante pero bilingüe, muchos comerciantes tenían que fugar, y los rebeldes lo dejaron escaparse a Cusco de manera casi trágica. Dejaron sus casas, llegaron sin zapatos a Cusco, esto que era el sector del lago Titicaca, de Azángaro, de Puno, de Titicaca, todos esos pueblos han regresado. Estos momentos, o sea, después de la muerte de Túpac Amaru, es la segunda mitad del libro, es algo que muy pocos han trabajado.
Bueno, también entré y no quiero hablar mucho, prefiero alguna pregunta, un diálogo puede ser. Hablo en el libro, termino con lo que no sabemos. Por ejemplo, una cosa historiador es que los humildes no figuren a veces en el archivo. Los realistas, por ejemplo, típica correspondencia, podría en la clase hago eso, paso o doy un papel con estas hojas, describen, hemos entrado a ese pueblo, hemos salvado al corregidor que estuvo preso, hemos perdido 3 comandantes, Miguel X, Juan X, dan los nombres, pero después dan y entramos al pueblo y matamos a 700 indios. Para un historiador social como yo, lo que quiero es recuperar estos 700, quiénes eran, cómo eran. Pero igual pasa con los realistas, nunca mencionan a la tropa. Yo mencioné los mulatos, muy pocas veces dan nombres. Es muy trágico, hay que ser justo. Cuando uno lee que llegaron los rebeldes, mataron a 18 soldados, esto pobre gente no tiene mucho que ver de los sectores más humildes de Lima. Muchas veces lavado de noche, en el truco lo llevaban cuando estaban en la noche tomando, un viernes la noche tomando, boom, entraba el ejército, los llevaba a la leva a pelear. También las mujeres, ambos lados defendían a las mujeres, las soldaderas. La guerrilla tenía Tupac Amaru, tampoco sabemos mucho de ellas, por ejemplo. Sabemos, por ejemplo, donde más descripción en el asalto al Cusco, cuando los rebeldes quieren tomar el Cusco, las mujeres son la vanguardia, van recogiendo leña, van cocinando, y cuando se fuga la tropa, las mujeres son los valientes que se quedan al final organizando todo. Lo que quiero decir por todo esto es intenté todo lo que se puede hasta ahora levantar a esta gente, pero hay mucho que hacer en este caso. Bueno, finalmente lo que pretendí con este libro también es un libro no para especialistas. Yo lo intenté escribir, yo le digo muchas veces cuando he presentado el libro, he dicho, mi madre que murió hace unos pocos años era profesor de colegio, y yo tengo libros anteriores, poco especializados, académicos, se dice, y mi mamá siempre me comentaba las primeras 5 páginas, no llegaba más allá. Yo quise un libro de mi madre, que era buena lectora, podría llegar a leer más, por eso he buscado una prosa, que no hay que ser especialista, que un poco se lleva por la aventura y la increíble tensión y energía de estos momentos. Y creo que de alguna forma, por lo menos me alegra mucho que se está leyendo, me comenta, me escriben. Hace como 6 meses me escribió un profesor de Chumbivilca, provincia de Salta, una zona muy conflictiva hasta hoy día, zona de abigeos, que me corrige en la página, no me acuerdo, 184 o algo así, ya había puesto tal zona, miraba la laguna, y dice, no, está a la espalda. O sea, que un profesor haya llegado a leer casi el libro entero, me alegra muchísimo. Aparte, lo completo de Tupac Amaru, pero no gana, así que no impone su sistema. Por eso hay como Tupac Amaru para muchos. Hay un Tupac Amaru moderado, al principio no quiere tocar a los mestizos. En realidad, él siempre dice que lucha en nombre del rey. Nunca rechaza el rey español. Él dice que está peleando contra las autoridades. Pero como insistí, quemó haciendas, saqueó obrajes y tuvo una visión radical. Sin duda la presión tributaria, los impuestos estaban subiendo. O sea, era esa presión. A la vez había menos espacio para él mismo o su clase social, los caciques o curacas, los borbones, los españoles que manejaban, que controlaban el país, ya los estaban, ya no lo querían. O sea, él vino aquí a un juicio en Lima y siente que pierde el poder. A la vez hay una palabra que creo que no he mencionado, que de manera he fallado en eso, los incas. La visión de él es volver a los incas, que los incas eran un símbolo de un mundo mejor. Así que hay varias facetas. Creo que sí tiene una visión radical social, pero también es económica y también ideológica con esa idea de los incas. La pregunta dura es, ¿qué hubiera hecho exactamente a tomar el poder? Porque tenía sectores, en el libro, de argumentos, sectores muy radicales
y tenía sectores moderados, dicen no, solo queremos votar a los malos españoles, todo sigue más o menos igual. O decir, ¿qué? Nada que ver, vamos a deshacernos de todos los españoles, todo lo que nos explotan. Esa tensión se ve dentro de la rebelión misma. Mucho miedo, he tenido apoyo criollo de algunos, o sea, los criollos están divididos. Algunos decían, claro, estos españoles están aumentando mis impuestos más todavía, son desgraciados, se van los españoles y después de los criollos a los americanos, ellos decían. Pero otros decían que esto es un indígena, es radical, nos va a matar, y lo quiso. O sea, hubo el miedo y eso. Y en Lima la oposición era, y después también el olvido, el desdén es Cusco, es otro lado, no es, creo que no ha tenido papel hasta Velaco porque era provincia, indígena, quechua hablante, por eso creo que en parte el olvido de él. El personaje más fascinante de la historia peruana y punto. Pumacahua es un indígena, un cacique de Chinchero. Si alguna vez visiten Cusco, seguro lo llevan a Chinchero, un pueblo bellísimo donde iban a hacer el terrible aeropuerto internacional que felizmente no se va a hacer. Y Pumacahua organiza a su gente. Es importante recordar, muchos indígenas se pusieron a Tupac Amaru, no era 100%, en parte de la gente de la misma ciudad de Cusco. Y Pumacahua, un personaje muy complejo, lucha contra Tupac Amaru, usa la táctica de guerrilla y ayuda en su derrota. Pero casi más de 30 años después, Pumacahua dirige la rebelión de 1814 contra los españoles y muere en batalla a los 70 y pico años. O sea, es un personaje muy complicado. Pero es importante recordar, no hay que simplificar, que todos los indígenas estaban con Tupac Amaru, muchos no, porque sus caciques no estaban, porque su comunidad, muchas veces encontramos que una comunidad se puso a la comunidad vecina, y si una comunidad era pro Tupac Amaru, la otra comunidad en contra por esa lucha. Pero Pumacahua es un personaje, yo es muy polémico en Cusco, porque incluso hay movimiento en algunas ciudades sur de quitar su nombre, como era anti-Tupac Amaru. Yo no estoy de acuerdo porque tuvo una vida muy compleja y terminó peleando contra los españoles muchos años después. Violencia racial, Estados Unidos es un tema, el racismo, las divisiones son muy fuertes. Creo que la violencia, Estados Unidos se impuso a muchos, no solo a Apache, muchos movimientos indígenas, sobre todo en el siglo XIX con la expansión al oeste. Yo, no quiero exagerar mi pacifismo, pero tampoco la violencia es la solución frente a esto. O sea, creo que es cuestión de cuestionar y luchar contra el Estado violento, pero tampoco hay una forma no hay una fórmula muy fácil de decir la violencia y luchar en contra. Pero este es el gran debate, cómo se lucha contra la desigualdad, la injusticia hoy día en el mundo que tenemos. Esto, creo que doy una pista en el libro, pero no tengo una respuesta muy clara tampoco. Tuvo, yo creo que en primer lugar él tenía varias visiones. En Tupac Amaru hay una manera de decir, Tupac Amaru es un revolucionario violento, muy radical, porque como he insistido, ha quemado, ha comenzado matando a un corregidor, ha quemado haciendas y eso. Por otro lado, era muy moderado, no quiso tocar la iglesia, sus mejores amigos eran criollos, se codeaba con la clase alta de Cusco, no quiso entrar violentamente a Cusco, y en su correspondencia hablaba en favor del rey, daba varias pistas. Yo creo que son dos cosas, que no, por un lado, era inteligente, quiso atraer a mucha gente. Es decir, desde ese principio, lo que quiero hacer es A, B y C, tuvo un mensaje muy abierto para los más radicales, los más moderados. Pero a la vez pienso que estaba en el camino viendo lo que hacía. Sabemos que era un hombre muy fiel, que nunca iba a tocar la iglesia. Yo creo que él mismo era bastante moderado, pero con el tiempo su tropa lo llevaron a una visión más radical. Pero el problema, pero también la riqueza, es que no hay un Tupac Amaru muy claro, y por eso hay tanto debate y tanto uso de su símbolo hoy en día. Pero hay una correspondencia entre ellos, que con mucho cariño. Perdón, sí.
tenía una él al principio se va al sur, o sea, Tupac Amaru él comenzó y dijo, no, me voy para Puno para levantar más gente, asegurar que los españoles no entren por Arequipa o por Buenos Aires. Y Miquela dijo, no, y era una correspondencia muy linda, muy cariñosa, tienen su chapa, no sé, te extraño, es casi romántica las cartas, y insiste que venga, ¿no? Y en realidad muchos han visto, bueno, la mujer pesada, no lo ha dejado en paz, lo tenía, etc. Era brillante ella, o sea, ella tiene la razón, ahora, después, ha fallado un poco en no atacar más rápido Cusco. Ahora, es muy fácil después del evento de ser. Yo creo que era consejera muy importante, influyó mucho. Compartió con él, ser muy religiosa, muy fiel, ella confiaba menos en los españoles. Ellos tienen un montón de presos en su casa. Y Tupac Amaru se hacía amigo, porque eran sus amigos. Eran hacendados locales y a él le daba pena y hablaba con ellos. Ella dijo, no, esto hay que matarlo, nos van a hacer daño. Y efectivamente, cuando algunos escaparon, hicieron mucho daño e incluso destruyeron sus cosas. Tiene un papel muy importante. Sí, o sea, vería que cuando resumí es muy complicado, pero hay que recordar en otro momento. Cacique Coracas, que son sinónimos, era un representante étnico en Cusco, en el quechua hablantes, muchas veces familias de linaje inca, como el caso de Tupac Amaru, parte de Tupac Amaru que tiene descendencia inca, Pumacahua también, Choquehuanca, son familias muy conocidas con mucho poder. Los españoles crearon de una forma muy inteligente, muy viva, aprovecharon de algunas cosas incas, como el mita, que era algo inca, pero que era un sistema de trabajo obligatorio para los hombres cada ciertos años en las minas, en las peores condiciones. Era un sistema inca, pero sí que lo tenía de otra forma. O sea, esto, igual los caciques coracas, que eran autoridades locales y regionales que se encargaban del orden y sobre todo cobrar los impuestos. Eran de poder, no eran pobres. Tupac Amaru mismo no era muy pobre, pero como preguntó el compañero aquí, su poder iba bajando, o sea, las exigencias fiscales. Pero hay que recordar que en otro mundo hay muchos aspectos ahí. ¿Cuál es la otra pregunta en esto? Ideas falsas que predominan. Ideas falsas. Bueno, son muchas, resumidas. Sí, bueno, en primer lugar, o sea, yo creo que lo más complicado es crear héroes. O sea, hay gente en Cusco, por ejemplo, que en general el libro estaba bien recibido, pero algunos dicen, no, usted critica a Tupac Amaru. Yo creo que a los críticos, a los héroes, a los líderes, a los dirigentes hay que criticar de manera positiva. O sea, lo que hizo bien y no hizo. A mí me parece un hombre milagroso, lo que logró es increíble. Yo pasé 10 años escribiendo, investigando, sigo fascinado con él. Lo que creo que es peligroso es mitificar. O sea, si uno dice que aunque sea el héroe, era perfecto, no, se equivocó en cosas, no era el hombre ideal, no tenía muy claro su visión. Creo que en eso está, porque Tupac Amaru es tan ambiguo, o como tu plataforma no era tan clara, cada uno tiene su Tupac Amaru, pero como perfecto, ideal, ya como un santo. Hay un nuevo libro que habla del culto en Cusco, Tupac Amaru, el hombre perfecto, y hasta como digo, como un santo. Ahí creo que es el peligro de no cuestionar a los dirigentes de los héroes. O sea, en parte Velasco, Tupac Amaru, se enseña aquí la independencia de la perspectiva lima costeña. Los héroes, San Martín, Bolívar, ahora que estamos llegando al bicentenario, y hay amigos, compañeros peruanos que están haciendo un buen trabajo, rescatar el trabajo en las provincias, los indígenas, no solo ver la historia desde el Lima oficial de sectores altos. Y eso es lo que Velasco, con todos sus defectos, y de Velasco siempre cada vez que sale el tema muy polémico, hay muchas opiniones, pero rescató esa imagen que hacía falta aquí, porque los héroes, hay un poema de Antonio Cisneros sobre eso, eran siempre hombres blancos, ¿no? Y rescató esta perspectiva tan importante, y yo totalmente de acuerdo. Muchas gracias por el comentario, pregunta, porque
En realidad lo que hablamos de qué quería Tupac Amaru, él quería unión, quería un movimiento muy amplio. O sea, él nunca dijo, yo represento Cusco, y así con tono anti-Arequipa, anti-Lima. No, él dijo Perú, los peruanos. O sea, igual con indígena, dijo, sí, hablaban quechua. O sea, decían, hay testimonio muy lindo que por primera vez escuchaba una autoridad hablando en quechua. Cuando entraba a un pueblo, votaba asustado al corregidor, el corregidor era la autoridad español, o los poderosos hablaban quechua como acto simbólico, ¿no? Y siempre, igual, o sea, con la región, con etnicidad, buscaba unión, pero ahí está el gran debate, ¿cómo se hace esto en un movimiento social? Las tensiones entre lo de abajo, los quechua hablantes y los sectores medios. Esto se puso muy importante. Y esto, una pregunta que también va con Eddie, hay que recordar que estamos hablando de monarquía, o sea, hubo una corona. Tupac Amaru es muy ambiguo con esto. Él no habla de república. O sea, la Revolución Francesa no había pasado. Estados Unidos estaba recién nacido, o sea, no tenía un modelo muy claro. Y él hablaba a favor del rey de España. Algunos dicen era para engañar, era vivo, no quiso la oposición de España, aguantaba para después tomar el poder. Muchos dicen, y creo que entiendo ahí, no, en realidad él pensó en una monarquía con Inca. No pensaba en república porque no existía. Por eso es tan complicado cuando dicen, bueno, él comenzó la independencia peruana, pero él quiso algo muy diferente que San Martín, Bolívar, Pumacahua mismo, pero no sabemos exactamente. Pero lo que sí buscó era la unión, un movimiento muy amplio. Y esto creo que parte, aunque falló, fracasó, podemos hablar, no fracasó porque de alguna forma mejoró condiciones para el indígena. Los españoles ya después estaban muy asustados. Buscó esa unión grande dentro del mundo donde no existían otros ejemplos, como reitero, no había pasado la Revolución Francesa ni la haitiana. No sabía lo que quería porque no había modelo muy claro, que no es el caso 40, 50 años después, cuando ya hay repúblicas, hay un modelo muy claro, ¿no? Pero muy buena. Lo que pasa es de la zona de Zángaro, del lago Titicaca, que apoyó mucho Tupac Amaru, y en la segunda fase, cuando están los rebeldes, es una historia muy complicada que no tiene que leer el libro, pero están negociando con los realistas, y el capaz dice, no, yo lo voy a matar, a Pucacucas, yo en el negocio. O sea, él es, digamos, ala radical. Con los cataristas, que movimiento bastante, o sea, son varios cabecillas, dirigentes en Charcas, en Bolivia, hay buenas relaciones, coordinan, pero cuando los españoles toman la paz, en una batalla brutal, o sea, los rebeldes lo tienen sitiado más de 100 días, los españoles, los de La Paz, se mueren de hambre. Hay testimonios que están comiendo el cuero de libros, están comiendo cualquier animal, horrible las condiciones. Los españoles de milagro logran tomar La Paz, es el comienzo final. Pero el libro tiene muy poco sobre esto porque algunos, por ejemplo, presenté el libro gracias a invitación del gobierno boliviano en mayo, y algunos me dicen, ¿por qué usted no hizo también la historia de los cataristas? Y yo digo, bueno, porque tendría que ser el libro muy largo y tendría que haber pasado otros 10 años. Una historia muy complicada, pero son relaciones bien importantes, que Tupac Amaru y todo la segunda fase entendía, tenemos que coordinar con ellos, y ahí es cuando los españoles, hay un momento increíble, cuando juran, hemos perdido, ¿qué hacemos? Y su idea es, mantenemos Lima, mantenemos Buenos Aires, los puertos, y cedemos, y ahí podemos pensar en una república independiente, no sé, pero hay toda una historia complicada y los rebeldes terminan perdiendo. Mis motivos eran varios, o sea, de alguna forma me fascinó, o sea, es fascinante Tupac Amaru. Yo había trabajado ya el tema en un libro anterior un poco y ya iba encontrando, como decía, nuevas pistas. Pero a veces otro motivo era que yo quería crear un libro de difusión para un público más amplio. O sea, el libro no es un libro que hay que haber sido bachiller, como tenemos aquí varios compañeros, o licencia de historia, especialista. Eso no supone que uno sabe los debates historiográficos. O sea, mi idea era cómo romper ese mundo muy limitado académico donde hablamos entre nosotros y no vamos a un mayor diálogo, ¿no? Algo que muchos historiadores acá en Perú, en Estados Unidos, estamos queriendo hacer. Así que esto es lo que busqué un poco, era un motivo, ¿no? ¿Por qué perdió? Esta pregunta no hay respuesta fácil, ¿no?
hay que recordar que él pierde porque lo atrapan, él es muy confiado, hay una batalla que pierde por muy mala suerte, pero la segunda fase más bien casi ganan los rebeldes. O sea, los españoles están dejando, ya dicen, hemos perdido, pero esta segunda fase que no he descrito mucho, repito, hay que leer el libro, son jóvenes, tienen 22, 23 años, han luchado 2 años, y cuando los españoles dicen, hacemos ese fuego, uno dice, ¿por qué? Pero estaban exhaustos, preocupados. Uno de ellos incluso habló de la destrucción casi del medio ambiente, dijo, ya no queda ganado, ¿qué va a hacer el pueblo aquí, sobre todo en la zona de la Puna? Así que son varios factores en por qué este cese de fuego, y después hay la traición horrible españoles, la línea dura, casi tratándolos hoy en día como terroristas para volver a un punto, usando estos son rebeldes, herejes, no podemos negociar, y los mata de forma más cruel que mataron a Tupac Amaru. Así que, pero esto hay razones militares y otro. Sí, 2 repúblicas para explicar, los españoles quisieron poner un sistema de 2 repúblicas, los españoles y los indios. Y en realidad nunca existió, o existieron varios, porque primero hubo mestizos, desde el principio llegaron los españoles y 10 meses después nacieron mestizos, a veces a la fuerza, las violaciones, a veces por el amor, o sea, y después llegaron también africanos, también llegaron asiáticos. Perú siempre ha sido una colonia, un país o una colonia de mucha diversidad. Pero sí, existía 2 mundos. Tupac Amaru como cacique, Coraque, que hablaba bien castellano, hablaba bien quechua, supuestamente leía bien latín. En Lima lo tratan más o menos bien, pero aunque duda un momento de si lo trate como un indígena. O sea, en un momento él cree que él es noble, porque él dice, soy noble por mi sangre inca. Para algunos de Cusco, claro que sí, en Lima menos, pero esas tensiones étnicas son muy fuertes. Y como Manco Inca, creo que hay mucho que descubrir. Juan Santos Atahualpa, algunos habrán escuchado su nombre, es un movimiento grande en la selva, fascinante. Esto habría que escribir, hay mucho que hacer. Felizmente Perú, un país de muy buenos historiadores, y estoy muy contento que hay jóvenes que están escribiendo cosas, trabajos, y bueno, jóvenes y otros, no tan jóvenes como yo, que están haciendo muy buen trabajo. Esa es la gran satisfacción mía. Mayor, digamos, recordarán en un momento de debate político que alguien te decía reformista o revisionista, era una cachetada, ¿no? O sea, eran términos muy cargados. Y el mejor historiador peruano que ha trabajado Tupac Amaru, Alberto Flores Galindo, en un momento dice, ese debate, reforma, revisión, no lo lleva a ningún lado, porque es blanco y, o sea, malo, bueno, muy simple. Yo insisto que tuvo esa complejidad, que por un lado él era un hombre muy moderado, quería llevarse bien con todos, era un hombre muy fiel en la iglesia, pero a veces tuvo su gente muy radical. Yo tiendo a pensar que el movimiento social no hay que ver de los dirigentes, sino de lo de abajo, y lo de abajo querían una revolución, sobre todo la segunda fase, donde los rebeldes se vuelven más radicales, más violentos. Y hay que recordar, también hacen actos, yo creo que no es mi papel de juzgar, pero violaciones, matar a niños, matar a quien sea por su color, por ser pucacunca, es un debate. Uno dice, bueno, así son las revoluciones, pero no queremos esto, o sea, este debate. Pero yo creo que no hay que simplificar, la pregunta es muy buena, pero su base lo llevaban hacia una visión más radical, que él y Micaela no querían.